¿Existen industrias culturales en el Perú? ¿Existe, digamos, en términos de artes escénicas, existe un espacio donde los actores, los artistas, los técnicos puedan vivir estrictamente de su trabajo con cierta holgura, con cierta comodidad y con cierta continuidad? ¿O son proyectos aislados que nos permiten vivir 3 meses y suspirar otros 3 hasta que aparezca otro proyecto o más, ¿no? La cultura puede ser, y de hecho lo es, un negocio rentable. El 6% del PBI en Estados Unidos es aportado por el conjunto de la actividad económica del sector cultural. En algunos países de Europa ronda o supera el 3%. En el Perú, este aporte llega apenas al 1,02%, según un estudio de la Universidad de San Martín de Porres, mientras que en otros países de América Latina, como Colombia o Venezuela, la participación en el PBI ronda el 2%. Pero ¿cómo ven el caso peruano los participantes de esta inversión? Creo que industria es una palabra muy, muy grande. Creo que lo que hay son esfuerzos muy tosudos, muy visionarios también. Creo que hay mucha gente que está tratando de ganar un espacio cultural, de innovación, de búsqueda, de creación de público, en distintos ámbitos, ¿ah? No solo hablo del teatral, que es el que más conozco, sino también veo movimientos por otros lados. Creo que el gran movimiento que he visto en los últimos años, que creo que ha dado un fruto muy grande, es el gastronómico. Creo que la cultura gastronómica ha crecido enormemente. Si llega alguien de viaje, ya sea pariente o no, amigo, y sobre todo si no tiene nada que ver con el Perú, si es un extranjero puro, probablemente no necesariamente lo vas a llevar al teatro, no necesariamente lo vas a llevar a ver películas nacionales, o no necesariamente lo vas a llevar a Cusco, no sé, pero lo que vas a hacer de todas maneras probablemente apenas baje del avión y llevarlo a comer. Y vas a querer que pruebe de todo, y vas a decir, tienes que probar la papa de Huancaína, y tienes que probar el anticucho, y tienes que probar bla, bla, bla. Entonces, y de todas maneras el pisco, ¿no? Tienes que probar el pisco, un pisco sour. Entonces creo que ese sentimiento de propiedad debería ser expandido y contagiado por otras manifestaciones culturales, porque creo que lo más importante frente a la cultura es el orgullo. Y creo que el orgullo justamente tiene que ver con eso que compartes con la gente que no conoce lo que tú conoces. Todas las iniciativas industriales, ¿no es cierto?, que tienen también tienen un aspecto mercantil que es muy importante, cuentan con el apoyo del gobierno, ¿no? Se retiran impuestos, se dan incentivos de algún orden. La cultura no las tiene en el Perú, ¿no? O sea, todo lo que se hace en cultura, digamos, en el cine, en la literatura, que tal vez tenga un espacio más sustantivo, ¿no? Y no hablemos de la música, del teatro, de la danza, de la pintura. Realmente todo el mundo tiene que luchar su propia guerra, ¿no? Permanentemente. Porque de lo contrario no tiene usted ningún tipo de apoyo. Usted va, toca una puerta, toca otra puerta, y muchas veces las va a encontrar cerradas, o también va a encontrar que son las puertas que lo ayudaron siempre y que de pronto ya no pueden seguir ayudándole. Aparte del fomento que debería hacer el Estado al respecto, con el fin de construir un ambiente propicio para la inversión cultural, algunos promotores culturales señalan las causas de no tener una industria propiamente dicha. Yo creo que la educación en nuestro país ha sido sumamente descuidada, sobre todo la educación pública. Y eso es lo que genera estas élites culturales, sociales, etc. ¿Por qué? Porque la gente educada está aquí y van a colegios. Yo he visto, en caso de una familia incluso, un hermano que envía a sus hijos a un colegio de nivel muy exclusivo, que sé yo, donde se da muy buena, se imparte muy buena educación, y el otro que no tiene las posibilidades se lo manda a un colegio público. Usted va a ver que esos primos, unos están acá y los otros aquí, por la formación. Lo que creo que debemos aspirar los peruanos es que todos los peruanos, que los colegios públicos sean los mejores, que no tengan nada que envidiar a un colegio privado. Cuando se logre eso, ahí podremos hablar de industrias culturales, porque tendríamos ya públicos sensibilizados, ¿no? Por ejemplo, hablábamos un día con gente del Ministerio de Educación y decían los profesores de arte, el profesor de arte del colegio
ponen a un profesor de arte que es un pintor, por ejemplo. Entonces el pintor solamente habla de pintura. El niño crece pensando que solamente la pintura es arte. Eso es arte, ¿no es cierto? Y la música, y el teatro, y la danza. Entonces tendría que formarse a profesores de arte, pero de todas las artes. No para enseñar a pintar, digamos, para ser pintores, porque para eso son las escuelas especializadas. No para enseñar a actores, pero sí para que nuestros niños, los niños peruanos, ¿no es cierto?, de todas partes, los niños de Cajamarca y los niños de Puno, sepan que existe una serie de disciplinas que constituyen las artes. No solamente si a mí me gusta el teatro, yo solamente enseño teatro, y la pintura, y la danza, y la música. Sin embargo, ante esta ausencia de mercados, los promotores se han planteado estrategias para hacerles frente y dar paso hoy en día a una industria incipiente de cultura. Dan pena que hay teatros cerrados, pero hay muchos teatros también que han mejorado y eso es bueno. Han podido invertir en luces, en butacas, el público está más cómodo ahora en un teatro, ¿no? Y eso mejora mucho porque antes pasaba pues que la obra podía ser muy linda, impecable, emocionante, todo, pero por condiciones ajenas al grupo en general, te sentabas en una butaca incómoda porque estaba viejita o en una banca, ¿no? Entonces eso, aunque no lo creas, disminuye un poco el placer, ¿no? Es como leer una linda novela con la letra borrosa, ¿no? O con que las hojas se te salen, entonces ya te resta el placer de todas maneras, ¿no? La opción más clara es tener costos bastante económicos, ¿no? Creo que, de hecho, el trabajo de un profesor o el trabajo de un grupo de teatro que se presenta tiene un valor que lamentablemente en la apostamos por no darse lo económico. O sea, el precio de entrada es 10 soles y 5 soles. ¿Por qué? Porque apostamos por otro público. Y porque ese otro público, como no está dentro de sus prioridades el arte, no va a pagar más. O sea, esa es una realidad. No podemos molestarnos, ay, que 10 soles cuesta 2 cervezas. Claro, sí, pero hay una cultura de preferir la cerveza al arte. Entonces yo sí creo que si queremos captar ese público tenemos que dar entradas baratas. También creo que si los talleres queremos captar ese público, también los talleres tienen que ser baratos. Entonces creo que la manera de acercarnos ha sido un poquito la oferta, ¿no? En el INMA, por ejemplo, las actividades que presentamos no se cubren, no cubren. Por ejemplo, hablemos específicamente del Festival Internacional de Danza, ¿no? Los grupos internacionales vienen al Perú con cachés internacionales. Por ejemplo, ir a ver un espectáculo de danza en los Estados Unidos es un promedio de $50, $60 en Nueva York, ¿no? Una función de danza contemporánea. Acá la entrada es menos de $10, ¿no? O sea, de 50, $60 acá se cobra una quinta parte, ¿no? Pero los costos de los artistas siguen siendo los mismos internacionales. Entonces los costos tienen que ser pagados y evidentemente con, digamos, el número de personas que pueden caber en este espacio, que es muy reducido, no se puede cubrir jamás esos costos. Entonces todo eso tiene que ser auspiciado o asumido por la institución que está patrocinando el evento, que es el INMA. Los artistas vienen porque quieren acercarse a otros públicos, porque para ser artista siempre hay ese amor al arte, digamos, ¿no? Porque acá definitivamente no va a haber una ganancia sustantiva y porque los costos de alojamiento, de transporte en la ciudad, las impresiones, ¿no?, constituyen un presupuesto bastante grande, ¿no? Y evidentemente los costos de las entradas no van a cubrir, porque si cobramos $50 para cada función, no viene nadie. Y tampoco es la idea esa, ¿no? La idea es difundir cultura. Esperemos que en los próximos meses exista realmente una política cultural donde las iniciativas privadas y particulares se articulen y permitan un crecimiento sostenido de estos esfuerzos aislados y los organicen y auspicien. El inicio de un nuevo gobierno siempre produce esperanzas. Y como decía César Calvo, la esperanza es lo último que se pierde, cuando se ha perdido la esperanza.